Hola chicos, este es el trabajo práctico número 8 que corresponde a sistema digestivo. En él observaremos 5 preparados histológicos: lengua, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Algunos de ellos los han observado en los prácticos anteriores. Todos ellos están coloreados con la técnica de rutina hematoxilina eosina. El sistema digestivo es el encargado de la nutrición del organismo. Se encarga de los procesos de ingestión, digestión y absorción de los alimentos, y también la eliminación de los desechos. Para lograr esto, se organiza en 3 componentes principales. En primer lugar, tenemos la cavidad bucal, donde los alimentos se maceran, humedecen y se forma el bolo alimenticio. Todo esto gracias a las diferentes estructuras que conforman la cavidad bucal. En segundo lugar, tenemos el tubo digestivo, que consiste en una serie de estructuras tubulares en donde los alimentos se convierten en sustancias absorbibles. Y por último, tenemos las glándulas anexas al sistema digestivo, como son el hígado, el páncreas y las glándulas salivales, que proporcionan líquidos, enzimas y agentes emulsionantes necesarios para que el sistema digestivo cumpla con su función. En este práctico no veremos glándulas anexas, se verán con mayor detalle en el práctico siguiente, número 9. Comenzamos observando un corte histológico de lengua a bajo aumento, que es el órgano de mayor función de la cavidad bucal y también es uno de los tejidos que observaron en uno de los prácticos anteriores, precisamente en el práctico de tejido muscular. La lengua está tapizada por un epitelio de tipo estratificado plano, completamente queratinizado, en este caso porque se trata de un corte histológico de lengua de rata, y debido a la alimentación de este animal, el epitelio de la lengua se encuentra completamente queratinizado. No así en el ser humano. El epitelio estratificado plano descansa sobre una membrana basal como todos los epitelios, y por debajo encontramos tejido conectivo de tipo laxo, en donde podemos hallar vasos sanguíneos, vasos linfáticos y pequeños nervios. Este tejido conectivo laxo, junto con el epitelio estratificado plano, constituyen lo que es la mucosa de la lengua. Y en el resto de la imagen podemos observar lo que corresponde al músculo de la lengua, que fue estudiado en el práctico de tejido muscular y corresponde a un músculo de tipo visceral, con las características de músculo esquelético. Podemos observar vasos sanguíneos, nervios, etc. Nos ubicamos en esta zona del tejido epitelial y tejido conectivo subyacente y pasamos a mayor aumento. A mayor aumento podemos ver con mayor detalle el tejido epitelial que tapiza la lengua, que es de tipo estratificado plano, formado por varias capas celulares, en donde la última capa es de células planas, y una capa importante de queratina que se encuentra sobre este epitelio. Nos ubicamos en la zona entre el tejido epitelial y conectivo subyacente, en donde ambos realizan protuberancias llamadas papilas linguales. De acuerdo a la forma de estas papilas linguales, las podemos clasificar en filiformes, pungiformes o foliadas. Cuando la papila lingual tiene esta forma, la denominamos filiforme, una forma en V, una forma más bien puntiaguda. Cuando tiene este tipo de forma, que son las más abundantes, rectangulares o cuadradas, las llamamos papilas pungiformes. Y las papilas foliadas tienen forma de hoja, pero son las menos frecuentes. En esta imagen repasamos un poco las características del músculo que forma la lengua. En corte longitudinal podemos observarlo acá, y también podemos observar cortes transversales de las fibras musculares. En los cortes longitudinales, sobre todo si bajamos el condensador del microscopio óptico, podemos observar con claridad la presencia de las estriaciones transversales a la longitud mayor de la fibra.
Observamos también los cortes transversales, la presencia de los núcleos en posición periférica, característicos de este tipo de fibras musculares, y la presencia de pequeños vasos sanguíneos entre las fibras musculares. Repasamos también la presencia del paquete vasculonervioso, en este caso una arteria próxima a nervios, como podemos ver acá. En esta imagen también vemos nervios y abundantes fibras en corte longitudinal. Con respecto a los siguientes órganos que forman el tubo digestivo, cuyos cortes histológicos vamos a observar en este práctico, vamos a ver que todos ellos se organizan de acuerdo a un mismo patrón histológico. En todos ellos, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, los tejidos se disponen en 4 capas histológicas en forma concéntrica. Desde el centro a la periferia, las capas histológicas son las siguientes. En esta imagen vemos un ejemplo de uno de los órganos del tubo digestivo, en donde podemos identificar en esta zona la luz del órgano. La primera capa histológica en contacto con la luz del órgano se denomina mucosa. La mucosa, a su vez, se subdivide en 3 capas, en 3 subcapas. La primera es la capa epitelial, o sea, el epitelio que tapiza la luz del órgano y que va a variar de acuerdo al órgano que observemos. Por debajo del epitelio tenemos tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia, que se puede observar acá con una coloración clara, amarillenta clara, blanquecina, en donde podemos encontrar vasos sanguíneos pequeños, vasos linfáticos, y por debajo de esta capa encontramos la última subcapa que conforma la mucosa y que la delimita de la siguiente capa histológica. Esta capa de la que estoy hablando se llama muscular de la mucosa y consiste en fibras de músculo liso. Es toda esta que estoy indicando acá. La siguiente capa histológica es la submucosa, que en este esquema está de una coloración celeste pálida y es tejido conectivo denso, en donde podemos encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios de mayor calibre con respecto a la lámina propia. Después de la submucosa encontramos la tercera capa histológica llamada capa muscular. En el tubo digestivo, en la mayoría de los órganos, esta capa muscular se subdivide en 2 capas. Una capa muscular longitudinal externa, que es esta, y una capa muscular circular interna. La capa longitudinal se refiere a que las fibras musculares recorren el órgano tubular a lo largo y la circular lo envuelve de manera circular a este órgano. Por lo tanto, cuando se realiza un corte transversal del tubo digestivo, la capa de músculo longitudinal externa la vamos a observar con sus fibras en corte transversal, o sea, en forma circulares. En cambio, que la capa de músculo circular interna, en el corte transversal del tubo digestivo, observaremos sus fibras en una disposición longitudinal, con sus núcleos en forma alargada. Tanto esta capa muscular como la capa muscular de la mucosa corresponden a músculo de tipo liso, cuyas características son tener un solo núcleo en posición central y no presentar estriaciones. La última capa histológica que vamos a observar y que envuelve a las demás y es la más externa, es una capa de tejido conectivo que envuelve el tubo digestivo llamada adventicia o serosa, dependiendo de la ubicación del mismo. Además, en estos órganos digestivos vamos a encontrar
elementos en común llamados plexos parasimpáticos. Los plexos parasimpáticos son conjuntos de neuronas parasimpáticas y tenemos de dos tipos: plexo submucoso o de Meissner y plexo mioentérico o de Auerbach. En esta imagen los plexos están identificados con estos puntos de coloración azul. En este caso, estoy indicando sería un plexo submucoso, un conjunto de neuronas parasimpáticas que se encuentran en la mucosa, tanto del esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y en el caso del plexo submucoso o de Meissner, cumple la función de inervar a la muscular de la mucosa. El otro plexo del que hablamos es el plexo mioentérico o de Auerbach, que se encuentra presente entre las dos subcapas musculares de la capa muscular y suele ser un plexo más evidente. Generalmente lo vamos a ver como más abundante y cumple la función de inervar estas capas musculares. Esta imagen corresponde a un corte transversal del esófago, donde podemos distinguir las distintas capas histológicas que forman la pared del mismo. Toda esta zona que vemos acá corresponde a la luz del esófago. La mucosa del esófago corresponde a toda esta región que vamos a observar con mayor detalle las distintas subcapas que la conforman a un mayor aumento. Como podemos ver, la mucosa del esófago se encuentra bastante plegada y se abre con el paso de los alimentos. Por debajo de la mucosa tenemos la submucosa, que corresponde a toda esta región, tejido conectivo denso, donde podemos hallar vasos linfáticos, vasos sanguíneos, nervios, plexos nerviosos. Por debajo de la submucosa, la capa muscular, formada por dos subcapas, una longitudinal externa y una circular interna. Y finalmente tenemos la adventicia, que se puede ver escasa cantidad debido a que muchas veces con la técnica histológica la adventicia puede desprenderse. En esta imagen a mayor aumento podemos estudiar las distintas capas histológicas que forman la pared del esófago con mayor detalle. Esta zona corresponde a la luz del esófago y, como dijimos, la primera capa histológica desde la luz hacia afuera se denomina mucosa. En el caso del esófago, el epitelio que tapiza la luz del esófago es un epitelio de tipo estratificado plano, que se encuentra en esta imagen, lo vemos queratinizado porque se trata de un corte histológico de esófago de rata. Debido a la alimentación de este animal, este epitelio se encuentra queratinizado, pero no así en el humano. Por debajo del epitelio estratificado plano encontramos una delgada capa de tejido conectivo laxo denominada lámina propia. En algunas zonas la encontramos un poquito más gruesa, pero es una capa bastante delgada. Y por debajo encontramos una capa de fibra de músculo liso llamada muscular de la mucosa. En el esófago, esta capa muscular de la mucosa resulta ser más gruesa que en el resto de los órganos del tubo digestivo. Estas tres capas, epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa, conforman la mucosa del esófago. Por debajo de la mucosa encontramos la capa histológica submucosa, formada por tejido conectivo denso, en donde podemos encontrar numerosos vasos sanguíneos. En esta imagen vemos en su mayoría venas, también podemos encontrar arterias, vasos linfáticos, nervios y plexos nerviosos. Por debajo de esta capa histológica tenemos la capa muscular, formada por dos subcapas, una longitudinal externa
y una circular interna. Finalmente, se encuentra la adventicia que muchas veces con la técnica histológica se pierde y en esta imagen a bajo aumento prácticamente no la podemos apreciar. En esta imagen a mayor aumento podemos observar nuevamente con mejor detalle la mucosa del esófago formada por el epitelio estratificado plano, epitelio formado por varias capas celulares, en donde la última capa corresponde a células planas. Podemos observar la queratina con su coloración fuertemente acidófila, queratinizado este epitelio porque, como dije anteriormente, se trata de un corte histológico de esófago de rata, y por debajo de este epitelio estratificado plano tenemos una delgada capa de tejido conectivo laxo llamada lámina propia, en donde podemos observar pequeños vasos sanguíneos, como por ejemplo este, que corresponde a un capilar, y también este otro capilar. Por debajo tenemos lo que es la muscular de la mucosa, formada por fibras de músculo liso. Podemos observar los núcleos de estas fibras musculares lisas en cortes longitudinales y también algunos en cortes transversales. En esta imagen nos detenemos a observar un poco la capa submucosa formada por tejido conectivo denso, con abundante presencia de vasos sanguíneos, en su mayoría en esta imagen vemos venas y capilares, y observamos también con mayor detalle la capa muscular, formada por una subcapa longitudinal externa y una capa circular interna. Como dije anteriormente, debido al corte transversal del tubo digestivo, en la capa longitudinal externa, sus fibras musculares se ven en corte transversal, o sea, los núcleos toman una forma redonda debido al corte transversal de esta capa. En cambio que la longitudinal interna la podemos observar en corte longitudinal. Sus fibras se observan en una disposición longitudinal con núcleos en forma alargada. Por último, en el esófago observamos con mayor detalle la capa muscular, la subcapa muscular longitudinal externa, con sus núcleos en corte transversal, núcleos circulares, y la capa circular interna en corte longitudinal con sus núcleos alargados de cromatina laxa y extremos redondeados. Entre ambas capas podemos encontrar estas células de núcleo grande, cromatina laxa y núcleo levidente, que corresponde a neuronas parasimpáticas. En este caso, por la ubicación entre las capas musculares, estamos hablando de un plexo parasimpático mioentérico o de Auerbach. El siguiente preparado histológico que vamos a observar es estómago. De acuerdo a su ubicación, el estómago se conecta en su parte superior con el esófago y en su parte inferior con el intestino delgado. De acuerdo a esto, la mucosa estomacal se puede dividir en tres regiones. En primer lugar, la región cardial, que es la región de la mucosa estomacal próxima al cardio. El cardias es la zona donde termina el esófago, que actúa a modo de esfínter y evita que el contenido estomacal invada la luz del esófago en el proceso de digestión. También tenemos la región pilórica de la mucosa estomacal, que es la región próxima al píloro. El píloro es el esfínter que comunica el estómago con el intestino delgado. Y por último tenemos la región gástrica, que es la región de mayor tamaño y se encuentra entre las dos anteriores, o sea, entre la región cardial y la región pilórica. En esta imagen estamos observando parte de la región cardial de la mucosa estomacal, que sería esta zona que estoy indicando. Nos damos cuenta de ello porque se puede observar la porción final del esófago. El esófago tapizado por su epitelio
de tipo estratificado plano, queratinizado, que más o menos en esta región se continúa con un epitelio de tipo cilíndrico simple, que es el epitelio que tapiza la luz del estómago. Además, vemos estas estructuras características de la mucosa estomacal que corresponden a las fositas y glándulas gástricas de la mucosa estomacal. Entonces, cuando vemos la finalización del esófago y el comienzo de la mucosa estomacal, podemos identificar a esta porción de la mucosa estomacal como la región cardial. En esta imagen observamos la región gástrica de la mucosa estomacal y podemos identificar las diferentes capas histológicas que forman la pared del estómago. Considerando esta luz del estómago, la primera capa histológica es la mucosa estomacal, formada por las tres subcapas. Un epitelio cilíndrico simple que tapiza la luz del estómago, que observaremos con mayor detalle en las próximas imágenes a mayor aumento. Por debajo tenemos la lámina propia, tejido conectivo que característicamente en el estómago está ocupado por estas estructuras llamadas glándulas gástricas que desembocan en las fositas gástricas. Y por debajo tenemos la capa muscular de la mucosa, una delgada capa de músculo liso. Estas tres capas constituyen la mucosa estomacal. Por debajo tenemos la submucosa, formada por tejido conectivo denso, con presencia de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y también podemos encontrar plexos nerviosos parasimpáticos del medio. Por debajo tenemos la capa muscular, que en el caso del estómago está formada por tres subcapas, una longitudinal externa, una circular interna y una oblicua media, cuyos límites no se pueden distinguir en esta imagen. La función de la capa oblicua media es permitir los movimientos de batido característicos del estómago. Y por último tenemos una capa de tejido conectivo llamada serosa. Se llama serosa porque está tapizada por un epitelio simple plano. En esta imagen a bajo aumento no la podemos observar con facilidad, la observaremos mejor en la imagen siguiente. Acá vemos a mayor aumento la mucosa gástrica. Esta primera porción de la mucosa gástrica la podemos marcar como fositas gástricas, en cuya base desembocan uno o varios conductos excretores de las glándulas gástricas. Por ende, esta zona que estoy marcando corresponde a los conductos excretores de las glándulas gástricas que, como dije recién, desembocan en las fositas gástricas. Por debajo de estos conductos excretores, hasta el final, hasta el fondo, tenemos los adenómeros glandulares. Entre las glándulas gástricas y por debajo de ellas tenemos tejido conectivo correspondiente a la lámina propia. Y por debajo la muscular de la mucosa. En la imagen superior, a mayor aumento, podemos observar una fosita gástrica en donde desembocan dos conductos excretores glandulares. Esta sería la fosita, estos los conductos excretores glandulares. También podemos observar las células cilíndricas que tapizan la luz del estómago, correspondiente al epitelio cilíndrico simple, también llamadas células mucosas superficiales, ya que una de sus funciones principales es fabricar una glucoproteína de naturaleza básica, llamada glucocálix, que cumple la función de neutralizar el pH extremadamente ácido que tiene el contenido estomacal y de esta manera proteger a la mucosa estomacal. En la imagen inferior, también a mayor aumento, vamos a identificar otro tipo de células que son las células mucosas del cuello. Las células mucosas del cuello se ubican en la región intermedia del túbulo excretor y se caracterizan por tener núcleos pignóticos y triangulares. Por ejemplo, esta que estoy marcando acá y esta que se encuentra acá son las que mejor se ven.
Estas células lo que hacen es fabricar una especie de moco soluble que contribuye con la función del glucocáliz y también facilita el traslado del quimo dentro de la luz del estómago. En esta imagen, a mayor aumento, vemos el adenómero glandular en su zona más profunda, y de acuerdo a la morfología y definición podemos distinguir dos tipos celulares, células oxínticas y células principales, siempre y cuando estemos ubicados en la región gástrica de la mucosa estomacal, ya que en la región cardial y pilórica de la mucosa estomacal no se observan estos tipos celulares. En primer lugar reconocemos a las células oxínticas o también llamadas células parietales. Son células grandes que tienen un núcleo redondo, de cromatina más o menos laxa y un citoplasma intensamente acidófilo. En esta imagen se pueden ver abundante cantidad de células oxínticas. Tenemos muchas de ellas. La función principal de estas células oxínticas es la producción de ácido clorhídrico que secretan al medio extracelular mediante un mecanismo activo. También producen el factor intrínseco, muy importante para la absorción de vitamina B2. Otro tipo de células que vamos a distinguir en el adenómero glandular son las células principales o pépticas. Por ejemplo, esta que vemos acá se caracterizan por tener un núcleo redondo de cromatina también más o menos laxa, pero un citoplasma basófilo, a veces con una basofilia bastante pálida. Por ejemplo, esta de acá y esta de acá también. Estas células lo que producen es una proenzima llamada pepsinógeno que en el medio ácido del estómago se convierte en peptina. La peptina es una proteasa que desdobla las cadenas laterales de los polipéptidos. En esta imagen podemos observar la región pilórica de la mucosa estomacal que podemos distinguir fácilmente por el comienzo de las vellosidades intestinales, como se puede observar en esta imagen. La presencia y el comienzo de las vellosidades intestinales entonces nos indica que esta región de la mucosa estomacal corresponde a la región pilórica. En esta imagen, donde también observamos región pilórica de la mucosa estomacal, podemos destacar que presenta una tonalidad menos acidófila que la región gástrica de la mucosa estomacal, porque como había dicho anteriormente, las células oxínticas que presentan un citoplasma fuertemente acidófilo solo se encuentran presentes en la porción gástrica de la mucosa estomacal y no en la región pilórica ni en la región cardíaca. En estas imágenes a mayor aumento observamos principalmente los plexos nerviosos parasimpáticos. En la imagen superior observamos en la submucosa una neurona parasimpática que corresponde al plexo submucoso o plexo de Meissner. Característico su núcleo grande de cromatina laxa y nucleolo evidente. En las imágenes inferiores observamos plexos nerviosos parasimpáticos mioentéricos o también llamados de Auerbach, que se encuentran en la capa muscular entre las dos subcapas musculares. Vemos en este caso un conjunto de neuronas parasimpáticas. El siguiente preparado histológico que vamos a observar es intestino delgado, un tejido que ya han visto en varias oportunidades en los trabajos prácticos anteriores. En esta imagen, a bajo aumento, vamos a marcar las distintas capas histológicas que forman la pared del intestino delgado. Desde la luz hacia afuera, la primera capa histológica es la mucosa. Toda esta región corresponde a la mucosa del intestino delgado. En ella, a bajo aumento, podemos distinguir estas estructuras, ya conocidas por ustedes en los prácticos anteriores, que no son más que pliegues de la mucosa del intestino delgado llamadas vellosidades intestinales. La mucosa del intestino delgado se extiende hasta esta zona, donde se encuentra la muscular de la mucosa.
que ha tomado una coloración bastante pálida, quizás no se pueda ver con claridad a este aumento. Pero en toda esta zona se encuentra la muscular de la mucosa. Y por debajo tenemos la submucosa, que se ve bastante delgada en esta imagen, formada por tejido conectivo denso con presencia de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, plexo nervioso de Meissner. Y por debajo tenemos la capa muscular, que en intestino delgado se subdivide en dos subcapas, una longitudinal externa y una circular interna. Entre ambas, a mayor aumento, vamos a observar plexos nerviosos de Auerbach o mioentéricos. Y finalmente, como ya he dicho anteriormente, tenemos la adventicia o serosa. En estas imágenes podemos ver con mayor detalle la mucosa del intestino delgado. En la imagen superior, a menor aumento, reconocemos claramente las vellosidades intestinales. Por ejemplo, esta que vemos acá, que se ve cortada por la imagen. Esta se ve un poco desprendido del epitelio, son todas vellosidades intestinales. Y recordemos que cada una de las vellosidades intestinales está tapizada por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Ocupando el centro de cada una de las vellosidades intestinales, tenemos tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia. Ahora bien, entre vellosidades intestinales vecinas se produce un espacio, como este que vemos acá, que se profundiza en la mucosa, dando lugar a la formación de estas estructuras que no son más que glándulas tubulares llamadas criptas de Lieberkühn. En este caso las vemos acá en corte longitudinal. Las criptas de Lieberkühn y las vellosidades intestinales están tapizadas por los mismos tipos celulares. Cuando el corte histológico toma las criptas de Lieberkühn en un corte transversal, las podemos ver en una forma más bien circular, o también podemos ver cortes oblicuos, circulares y oblicuos en la mucosa intestinal. Entonces, en la mucosa intestinal identificamos a las vellosidades intestinales, a las criptas de Lieberkühn en corte longitudinal, en corte transversal y oblicuo, la lámina propia, tejido conectivo laxo, ocupando el centro de cada vellosidad intestinal y también presente entre las criptas de Lieberkühn, y la muscular de la mucosa. Esta región que vemos acá se ve con mayor detalle en esta imagen a mayor aumento. Este es el espacio entre las vellosidades intestinales y acá vemos las profundizaciones en la lámina propia que corresponden a criptas de Lieberkühn, tapizadas por los mismos tipos celulares que las vellosidades intestinales. En esta imagen a mayor aumento vemos con mayor detalle las vellosidades intestinales. Si bien las vellosidades intestinales y las criptas de Lieberkühn están tapizadas por 5 tipos celulares, que son las células cilíndricas o también llamadas absortivas, células caliciformes, células regenerativas, células de Paneth y células del sistema neuroendocrino difuso, solo vamos a identificar con esta tinción a las células cilíndricas y células caliciformes. Las células cilíndricas son estas que vemos acá, que identificamos en el primer práctico, que poseen como diferenciación de su membrana apical la presencia de microvellosidades. También se llaman células absortivas porque cumplen la función de absorber los nutrientes producidos en la luz del intestino delgado por la digestión enzimática. Principalmente esto ocurre en el duodeno. La otra célula que reconocemos, como dije, son las células caliciformes, con su núcleo en posición basal y su citoplasma en posición apical, con una tinción prácticamente ausente debido a que el contenido citoplasmático de naturaleza mucosa se pierde con la técnica histológica. Las células caliciformes cumplen la función de producir una sustancia de tipo mucinógena. Esta sustancia es secretada a la luz intestinal, donde se hidrata para producir mucina, convirtiéndose en moco que protege a la mucosa intestinal.
Estas células van a ir aumentando en cantidad a medida que se avanza al intestino grueso. En el centro de la vellosidad intestinal, por debajo del tejido epitelial, tenemos la lámina propia, el tejido conectivo laxo, y en ella, en este práctico, vamos a destacar la presencia de estos vasos, que son vasos linfáticos, también llamados vasos pilíferos, a través de los cuales se conduce la mayor parte de la grasa absorbida en el epitelio. Como pueden ver, son vasos con una pared muy delgada y una luz muy clara. En estas imágenes podemos observar parte de la mucosa del intestino delgado y podemos observar en esta zona la submucosa del intestino delgado. En la mucosa identificamos estas estructuras llamadas glándulas de Liverpool que marqué anteriormente, y en la submucosa podemos identificar estas estructuras también circulares que son adenómeros glandulares, llamadas glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner son glándulas mucosas cuyos conductos excretores desembocan en la base de las criptas de Liverpool. A estas glándulas solamente las vamos a observar en la submucosa del duodeno. La función de las glándulas de Brunner es producir un líquido alcalino que contiene mucina y de esta manera protege la mucosa del intestino delgado del quimoácido que llega desde el estómago al duodeno. En esta imagen a mayor aumento podemos ver una cripta de Liverpool en la mucosa en corte transversal y podemos ver a las glándulas de Brunner que se tiñen de una coloración mucho más pálida y están presentes en la submucosa del duodeno. Acá podemos observar en la submucosa del intestino delgado la presencia de un plexo nervioso parasimpático de Meissner o plexo submucoso, en esta imagen a menor aumento, y en esta imagen a mayor aumento. Son las mismas características que hemos mencionado anteriormente en lo que son los órganos del tubo digestivo. Células de núcleo grande, cromatina laxa, nucleolo evidente. En esta imagen observamos el plexo parasimpático de Auerbach o mioentérico, ubicado entre las dos subcapas musculares. La capa circular interna en corte longitudinal y la capa longitudinal externa en corte transversal. Entre ambas capas encontramos estas neuronas parasimpáticas correspondiente al plexo mioentérico o plexo de Auerbach. El último tejido que vamos a observar es el intestino grueso, y en esta imagen a bajo aumento podemos identificar las diferentes capas histológicas que constituyen la pared del intestino grueso. Desde la luz hacia afuera, la primera capa histológica que observamos es la mucosa. Como podemos ver, en este caso en el intestino grueso, la mucosa no presenta vellosidades intestinales. Toda esta zona corresponde entonces a la mucosa. Por debajo encontramos la submucosa del tejido conectivo denso con presencia de vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y podemos encontrar plexos nerviosos submucosos o plexos de Meissner que observaremos a mayor aumento en las siguientes imágenes. Por debajo tenemos la capa muscular del intestino grueso formada por dos subcapas, una longitudinal externa y una circular interna. En el intestino grueso, la capa longitudinal externa se encuentra muy desarrollada. Y finalmente tenemos una capa serosa que consiste en tejido conectivo. En esta imagen, a mayor aumento, podemos ver que la mucosa del intestino grueso realiza entradas o hendiduras que se comunican con las criptas de Liverpool que se extienden hacia el fondo de la mucosa. Todas estas estructuras corresponden a criptas de Liverpool que ocupan toda la mucosa del intestino grueso. El tejido conectivo correspondiente a la lámina propia lo podemos encontrar entre las criptas y por debajo de ellas.
Y finalmente tenemos la muscular de la mucosa. El epitelio que tapiza la luz del intestino grueso es un epitelio de tipo cilíndrico simple con células caliciformes. Y podemos encontrar tanto en la mucosa como en la submucosa estas estructuras que corresponden a acúmulos linfocitarios. Hablamos de acúmulos linfocitarios, no de nódulos, ni mucho menos de placas de Freyer, por un tema de tamaño. Son acúmulos linfocitarios pequeños. Tanto los nódulos y sobre todo las placas de Freyer, que son conjuntos de nódulos linfáticos, tienen un tamaño mucho mayor. En esta imagen, en un aumento total de 400 poros, podemos observar con mayor detalle las criptas del Lieberkühn. Y también podemos observar el epitelio cilíndrico simple que tapiza la luz del intestino grueso. Es notable la abundancia de estas células, que son células caliciformes, muy abundantes en la mucosa del intestino grueso, que permiten también caracterizar a este órgano. Estas células producen una abundante cantidad de mucus que lubrica la superficie de la mucosa debido a que este órgano del tubo digestivo es donde se encuentran las heces. Los dos tipos celulares más desarrollados en la mucosa del intestino grueso son las células de revestimiento y, como dije ya, las células caliciformes. En menor medida hay células regenerativas y células del sistema neuroendocrino difuso, pero que con esta distinción no identificamos. Por último, observamos en la submucosa del intestino grueso un plexo parasimpático submucoso o plexo de Meissner, como podemos observar acá, una neurona parasimpática, y entre las capas musculares observamos un plexo mioentérico o plexo de aorta. Y con esto finalizamos el trabajo práctico número 8 del sistema digestivo.